Listo. Entonces, las emociones tocan todas las áreas de nuestra vida y las emociones pueden ser como un medio hacia un fin, ¿sí? O puede también ser el fin como tal. Entonces, por lo menos yo necesito hacer ciertas cosas, estar motivados. Entonces, puedo decir, yo necesito desarrollar pues como esta emoción de estar más entusiasmado, más emocionado para poder hacer X o Y cosa. Entonces, ahí estaríamos utilizando una emoción como un medio para algo. Pero también una emoción puede ser el fin de lo que queremos. La mayoría de ustedes, si yo les preguntara, bueno, descríbanme en una palabra qué quieren de la vida, es muy probable que ustedes digan paz, que digan felicidad, que digan amor. Entonces ahí podemos ver cómo nuestras emociones pues tienen un efecto muy grande en nuestra vida y cómo pueden ser ese medio para un fin o el fin como tal. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Por favor, un segundito. Y me comentan si la pueden ver. Listo, por aquí. No creo que la estén viendo. Listo, yo creo que ahora sí. Entonces, por favor, me avisan si me pueden poner una manito avisándome o decirme si pueden ver la presentación, se los agradecería. ¿Sí? A ver, yo miro por aquí. Ok, perfecto. Si me dicen que sí se ve bien. Súper. Entonces, lo primero que vamos a mirar, bueno, ¿qué son las emociones? Y aquí esto es muy importante, entender que las emociones son reacciones psicobioquímicas que ayudan a adaptarse con eficacia al medio en el que vivimos. Entonces, aquí de entrada vemos algo importante en nuestra mente, tal vez como los pensamientos, sino que esas emociones van a tener un componente físico y eso va a ser muy importante que vamos a tener hoy relacionada con las emociones. Otra cosa importante es darnos cuenta que las emociones, si no existiera el miedo, yo salgo a la calle, veo un carro y me le atravieso. ¿Por qué? Porque no me dio miedo del carro. O si de pronto en la vida pues personal, si la ira, el enojo muchas veces nos motiva para hacer cambios y de pronto no permitir que se hagan ciertas cosas indebidas con nosotros. Entonces ahí vemos cómo estas emociones nos pueden ayudar a irnos adaptando a nuestro medio ambiente. Entonces, muy importante es que nos demos cuenta que nuestras emociones tienen un efecto en nuestro bienestar físico y emocional. Súper fundamental que recordemos esto. ¿Por qué? Porque las emociones es algo de lo que necesitamos hacernos conscientes. Muchas veces esas emociones están ahí y nos están haciendo daño, pero ni siquiera las notamos. Entonces sí es importantísimo recordar esto. Fuera de eso, las emociones pueden llevarnos a tener actitudes prosociales que apoyen el desarrollo de las comunidades o actitudes de interés propio que delimitan la sociedad. Entonces, si ustedes se ponen a ver el mundo en este momento y todos los retos que nosotros enfrentamos, podemos decir, bueno, ¿y de dónde salió eso? Podríamos decir que la mayoría de retos que nosotros enfrentamos hoy sale de una emoción, y es la avaricia y el autointerés. Porque imagínense en un planeta con recursos limitados, que hayan todo el mundo compitiendo a ver quién coge más. Entonces, ¿qué pasa? Sucede lo que vemos hoy en día. Se vuelve, pues, la sociedad se puede volver un caos porque vamos perdiendo ese sentido de comunidad,
nosotros como seres humanos, nuestra historia evolutiva fue en grupos pequeños que colaboraban entre sí. Entonces, estos grupos pequeños después de pronto competían con otros grupos, pero la unidad de nuestra sociedad eran esas comunidades pequeñitas. Pero resulta que vivimos en una sociedad donde hay ciertos intereses, muchas veces económicos, que nos llevan a pensar y a querer acaparar lo que más podamos. Y es como si todo el mundo está en lo mismo. ¿Cuánto puedo conseguir? ¿Cuánto puedo almacenar? ¿Cuánto dinero puedo tener? Y si tenemos un planeta sobrepoblado donde todo el mundo piensa lo mismo, pues ustedes ven cómo se hace un problema sistémico y cómo empezar a cambiar de esas emociones que nos llenan de egoísmo, abrirnos a hacer, bueno, a pensar no tanto como yo, sino como nosotros. Y estas emociones entonces van a tener un efecto, no solo a nivel personal, sino a nivel social en grande escala. Entonces, vamos a mirar ahora algo súper importante, perdón, y es que las emociones las vamos aquí a categorizar como aflictivas o beneficiosas. Si ustedes ven este niño, yo no sé a ustedes, pero yo lo veo y me dan ganas de reírme porque es que se está viendo ahí, que se está riendo con unas ganas. Mientras la otra persona, pues yo la miro y me da como cierta desesperación. Se ve que es una persona que está pasando por un momento increíblemente difícil. Entonces, solamente mirando estas fotos podemos sentir algo. Y lo que vemos aquí es que estas emociones, las emociones pueden ser aflictivas o también pueden ser beneficiosas. Y no solamente para nosotros, sino también para los demás. Entonces, otra parte increíblemente vital de las emociones es que se pueden transferir, pero vamos para allá en un momentico. Lo que vamos a ver aquí es algo interesante. Si ustedes pensaran, bueno, ¿cuáles serán las mejores emociones para cultivar? ¿Y cuáles serán las más importantes para de pronto tenerles cuidado? Entonces aquí les tengo una listica de las emociones beneficiosas y las emociones aflictivas. Las más beneficiosas son compasión, pero no compasión entendida como lástima, porque la lástima no es algo que ayude a las personas ni a la sociedad, sino la compasión es un deseo de aliviar el sufrimiento. Y de hecho, quiero aquí aumentar también en esta parte de compasión la autocompasión. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el mundo sabemos que la constante es el sufrimiento para los seres humanos, a nivel personal y a nivel pues, social. Entonces, cuando nosotros nos hacemos más conscientes de nuestro propio sufrimiento y tratamos de aliviarlo, eso se llama tener autocompasión. Y cuando yo trato de ser más consciente de mi propio sufrimiento, entonces eso me va a ayudar a concientizarme del sufrimiento de los demás. Y probablemente también voy a querer aliviar el sufrimiento de los otros. Entonces, de hecho, esta actitud prosocial de la compasión está llevando, se lleva a cabo pues investigaciones a través del mundo porque la hemos identificado como esa emoción que puede ayudarnos a cambiar este mundo y el rumbo en el que vamos, porque como les decía antes, ¿cuál es ese antídoto para el autointerés, para la avaricia, para la eh, selfishness, el egoísmo? Es la compasión. Es no verme tanto como yo estoy aquí solito y voy a competir contra toda la humanidad, sino yo soy parte de, y no pensar desde el yo, sino desde nosotros. Otra emoción muy, muy importante que deberíamos de tratar de desarrollar es el amor. El amor lo cambia todo y nosotros estamos programados para estar en comunidades donde nos sintamos amados y podamos amar. Y cuando empieza a hacer falta el amor,
Entonces nos enfermamos no solamente psicológicamente, sino también físicamente. Entonces el amor es increíblemente importante para nosotros poder ser felices. Y muchas veces creemos que se necesita, no sé, necesito tener a alguien a quien amar para poder pues sentir ese amor. Y no, no, realmente lo único que necesitamos hacer es aprender a llevar nuestra atención al área del corazón y generar estos sentimientos de amor. Porque este amor del que se está hablando aquí no es ese amor platónico, ni nada que se parezca, como cuando éramos adolescentes y estábamos buscando pues de pronto o teníamos un novio, una novia y nos creíamos pues que ya ese era el amor y eso es pues muchas veces lo que entendemos por amor. Ese no es el amor del que estamos hablando aquí. Este amor del que estamos hablando es ese sentimiento que podemos generar desde nuestro propio corazón hacia nosotros mismos o hacia los demás. Entonces, otra manera también, otra emoción que vale la pena cultivar es la gratitud. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo de negatividad y estamos también programados usualmente a buscar lo que está mal. Pero hay muchísimas cosas en nuestra vida que están bien. Entonces, cuando desarrollamos la gratitud, empezamos a mirar y a notar y a darnos cuenta de qué está bien. Y en ese proceso, entonces vamos alimentando esa parte de nosotros que nos va a ayudar a estar optimistas y a que todo nos salga mejor. Por otro lado, vamos a ver emociones aflictivas que debemos tratar de tenerles mucho cuidado y notarlas para procesarlas. Y vamos a hablar de ese procesamiento en un momento, pero pues todavía no vamos por allá. Entonces, la emoción aflictiva número 1 que debemos estar muy pendientes es de la vergüenza. ¿Sí? La diferencia entre la vergüenza y la culpabilidad es que la vergüenza es cuando yo creo que algo es que yo estoy mal, que yo soy una persona de pronto no buena, una persona, estoy avergonzada de mi ser. Culpabilidad es cuando estoy arrepentido de algo que hice. Entonces, estas dos emociones nos pueden bajar increíblemente. Y otra muy negativa es la apatía. Cuando una persona dice, ay, no, ya no me importa nada, que pase lo que pase. Estas son otra vez emociones que nos pueden llevar muy rápidamente en una espiral que nos hunde. Entonces, aquí les tengo pues como una metáfora bonita y es la metáfora de los dos lobos, una historia muy antigua de los dos lobos donde pues el niño le preguntaba al abuelo, le decía, abuelo, yo tengo como estos dos lobos dentro de mí, el lobo bueno y el lobo malo. ¿Quién va a ganar? Es que están peleando. Entonces el abuelo le dice que el lobo que va a ganar es el que alimentes, ¿sí? Entonces lo mismo aquí, en vez de estar muy pendientes de, ay, cuáles son las emociones aflictivas, que obviamente es también útil estar pendiente de ellas, pero lo que queremos es estar alimentando ese lobo positivo, alimentando esa gratitud, empezar a crear estos hábitos que nos ayuden a aumentar nuestra capacidad de generar estas emociones superiores que cambian el funcionamiento de nuestra vida y de nuestro cerebro, y lo vamos a ver más adelantico. Entonces, vamos a ver que, como les decía anteriormente, las emociones también tienen un efecto pues social. Así como cuando veíamos ese niño con esa sonrisa grandotota y se contagiaba, pues eso nos pasa con nuestras relaciones con los demás. Entonces lo que vemos aquí es que esas emociones son transferibles y estamos programados desde la neurobiología para el contagio emocional. Nosotros tenemos ciertas células neuronas en nuestro cerebro que se llaman las neuronas espejo. Y como su nombre lo indica, pues la actividad de estas neuronas va a ser el espejo, como un espejo de la actividad de las neuronas de la otra persona. Entonces, esto nos hace, pues, como empezar a reflexionar en cuanto a la importancia de las personas con las que interactuamos. Entonces,
También vemos aquí que las emociones beneficiosas pueden estimular tendencias prosociales que ayudan a crear una mejor sociedad. Como les decía anteriormente, cuando yo puedo empezar a desarrollar esa actitud de autocompasión, compasión por los demás, gratitud, entonces eso también voy a despertar en los demás y se vuelve como esta reacción en cadena, de modo que en vez de estar de pronto contribuyendo de una manera negativa hacia las emociones de los demás, lo que queremos es hacer lo contrario, que se contagien los demás de nuestra gratitud, de nuestras buenas emociones, de nuestro optimismo, y entonces así creamos un mejor mundo, no solamente para nosotros, porque nos mejora nuestras relaciones interpersonales, sino que también para los demás. Entonces, importante también darnos cuenta que las emociones perjudiciales pueden llevarnos a hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Entonces, tenemos esta tendencia a hacernos daño. Y cuando somos cuidadosos y empezamos a desarrollar esa capacidad de observarnos a nosotros mismos, entonces sucede algo muy, muy importante, y es que empezamos a frenarnos. Quería decir esto porque alguien me enojó y quería decirle algo que lo hiriera. Entonces pude decir, voy a parar, ¿sí? Y siempre recordando, y esto escúchenlo muy, muy bien porque es muy importante. Cuando yo le hago daño a alguien, yo me hago daño a mí mismo. Entonces, nunca pensemos que podemos ofender a los demás o pisotear a los demás sin primero hacernos daños nosotros y afectar nuestra propia salud socioemocional. Entonces, lo mismo cuando veamos que alguien nos hace daño, recordemos que eso siempre viene como de un acto de ignorancia, porque obviamente nadie quiere, o la mayoría de personas no quieren hacerse daño a sí mismos. Y cuando las personas hacen daño a los demás, la mayoría de veces están siendo no conscientes de que se están afectando. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí número 1? La primera que les voy a compartir para empezar a tener una mejor salud emocional, empezar a cultivar emociones positivas y a tener cuidado con las emociones negativas. Entonces aquí la imagen que les tengo es como la de un terreno que hay que empezar a sacarle esa maleza, esas cosas, esas hierbas que no dejan que de pronto una flor bien bonita crezca. Por otra parte, cuando ese terreno ya está preparado, entonces empezamos a poner semillas. En este caso no hay que esperar pues a que en nuestro mundo interno esté libre de emociones aflictivas, porque pues no va a suceder. Es parte normal de nuestra vida que siempre van a haber ciertas emociones difíciles, pero eso no quiere decir que no podamos empezar a cultivar. Y aquí la clave es cultivar. Así como ustedes ven aquí, esta persona está poniendo este frijolito y poquito a poco ese frijolito va creciendo y se va volviendo como esta plantica más grande. Lo mismo pasa en nosotros. Cuando empezamos a desarrollar estas actitudes de gratitud y lo hacemos con constancia, entonces esas actitudes van tomando raíz y nos van convirtiendo en una persona diferente y se va convirtiendo en quien somos nosotros. Entonces, aquí la importancia es esa autodisciplina. Entonces, la próxima parte que vamos a mirar es la parte de las emociones primarias. ¿Sí? Entonces, ejemplo, este señor le dio tristeza de algo, no sé, está pasando por un divorcio y se sintió súper triste. Entonces, el señor está llorando, pues lloró y punto. Esa fue la primera emoción, que fue de pronto la tristeza. Pero lo que pasa muchas veces es que tenemos ciertas emociones hacia nuestras emociones, que son las emociones secundarias. Entonces es posible que a este señor le hayan enseñado, no, tú no puedes llorar, los hombres no lloran. Entonces la emoción secundaria sería tal vez que a él le dé vergüenza de haber llorado. Y lo que muchas veces nos bloquea más no son las emociones primarias, sino las emociones secundarias.
las que proyectamos sobre lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros necesitamos aprender a sentir nuestras emociones. Y aquí ustedes ven esta foto de esta persona que se está tratando de tapar la boca como un símbolo de querer suprimir las emociones, pero quieren salir. Esto es como tratar de parar un río que necesita fluir y tú paras ese río y el agua se quiere desbordar por todas partes. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros no nos permitimos sentir. Entonces, algunas veces ese desborde de nuestras emociones se pueden sentir a nivel de hecho emocional y psicológico, pero otras veces esas emociones que empezamos a estancar dentro de nosotros mismos se van convirtiendo en enfermedades. Y pues todo empieza por no permitirnos sentir lo que necesitamos sentir. Ahora, si quiero desde ya hacer una aclaración. Sentir algo no quiere decir que yo voy a atropellar a los demás y que voy a sentir que estoy enojado, entonces tengo que sentir mi ira y voy pues a gritar y me voy a meter en un lío con alguien porque necesito sentir mis emociones. Eso sería de hecho extremadamente irresponsable. Sentir nuestras emociones quiere decir procesarlas nosotros por dentro, en vez de precisamente proyectarlas y ser, pues, como no tener esa madurez emocional y estar sencillamente, pues, haciendo a los demás responsables de lo que nosotros sentimos. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de eso, sino que quiero desde el principio hacer la aclaración de que sentir las emociones no es explotar ni estar armando líos con nadie. Al contrario. Entonces, esa supresión emocional es intentar no sentir lo que queremos sentir o lo que está surgiendo en nuestro interior. Entonces, lo que pasa es que se nos vuelve nuestro mundo interno una zona de combate, donde apenas que salga una emoción que no nos guste, no placentera, entonces la tratamos de suprimir, y eso es como cuando uno mete una bola en una piscina que se quiere volver a salir, entonces se vuelve pues como una constante lucha con nosotros mismos, y obviamente esto no es algo que nos sirva. Entonces lo que queremos hacer es, primero que todo, reconocer patrones de control que contienen la experiencia interna, de modo que se ajuste a nuestras expectativas. Ah, no, yo no puedo, no puedo llorar, entonces me como mi tristeza porque yo no puedo estar triste, o de pronto las mujeres que tenemos que estar siempre sonrientes y nunca nos puede dar enojo, pues no. ¿Sí? Lo importante aquí otra vez es aprender a permitir que esa experiencia interna fluya libremente, momento a momento, y no proyectar las emociones hacia los demás, sino tomar responsabilidad personal. ¿De qué estoy hablando aquí? Y vamos a ver si un momentito. Me sentí enojada, me sentí enojado, estoy con ganas de gritarle a alguien o de formar una pelea. Entonces, ¿qué hice? Me di cuenta de que estoy enojado y tomo una pausa. Y siento ese enojo a nivel del cuerpo. Puedo sentir como un nudo en mi garganta o como en el pecho una pesadez, o me puedo sentir como que la sangre me hierve. Cuando yo siento mis emociones a nivel físico, es muchísimo más fácil procesarlas que cuando estoy tratando de calmarlas solamente desde, pues, mi mente. Entonces es muy importante aprender que nuestro cuerpo nos puede ayudar a autorregular nuestras emociones. Entonces, estoy súper enojada. ¿Qué hice? Me senté. Antes de seguir interactuando, y esto lo he hablado en la parte de comunicación compasiva, el momento de hablar con alguien no es cuando estamos enojados. Al contrario, una parte fundamental de las conversaciones compasivas es aprender a parar cuando estoy enojado. Entonces, me di cuenta que estoy enojado, estoy interactuando con alguien, les digo, mira, qué pena contigo, esperemos un poquito a que nos calmemos y volvemos a hablar. Y entonces ahí es donde podemos darnos un tiempito para
procesar nuestras emociones, sentir ese enojo y ya después cuando nos sintamos calmados, entonces podemos tener unos comportamientos mucho más adecuados que si actuamos desde esa inmadurez y esa reactividad que voy a proyectar lo que estoy sintiendo hacia los otros. Voy a tomar una pequeña pausa aquí por si alguien tiene alguna preguntita. Voy a abrirles los micrófonos. ¿Cómo vamos? Cuéntenme un poquito. Me encanta verlos por aquí de nuevo. Bienvenidos a los integrantes nuevos de México, especialmente a Carla, que es parte de mi equipo en el TEC. ¿Alguna preguntita, comentario? Y arriba, como en el zarcito, estaba la de Caterine y Ángel Mira. Ah, hay una pregunta ahí. Ok, súper. A ver, yo miro qué hay por aquí en este chat. No creo que veo ninguna pregunta. A ver. No creo que veo ninguna preguntita por aquí en el chat. Entonces, ¿vamos bien? ¿Cómo les resuena esta información? Cuéntenme un poquito. Esto tiene rojo. Hermana Socorro o Carla, veo que tienen el micrófono abierto. No sé si querían comentar algo. Andrea, yo quería preguntarte. Ay, perdón, hermanita, adelante. No, tranquila, siga. Gracias, hermana. Andrea, yo quería preguntarte si en alguna parte de estas charlas contigo vamos a aprender a conocer qué pudieran significar diferentes sensaciones en diferentes partes del cuerpo. Bueno, eso es como esta es solamente la pruebita, Carla. La idea aquí es más adelante invitarlos a todos a tomar un programa completo donde ya entramos en mucho más detalle, pero obviamente pues como por el tiempo aquí que no tenemos sino una horita, pues no nos da, pero es posible que sí vayamos poquito a poco tocando estos temas semana a semana. Pero hoy no creo que alcancemos a llegar hasta allá. Muy buena pregunta, Carla. Muchas gracias. Hermana Socorro, decía algo. Gracias, Andrea. No, está todo muy bonito, muy interesante. Listo, gracias, hermana Socorro. Perfecto, entonces vamos a continuar. Si no hay más preguntas ni comentarios, entonces vamos a mirar aquí algo y esta idea es algo tan vital para nosotros como los seres humanos y viene de algo que se llama terapia o terapia de aceptación y compromiso. Y este es basado en una metodología increíblemente poderosa y comprobada que funciona muy bien para ayudarnos a nosotros a poder alcanzar nuestras metas y poder pues como sobreponernos ante nuestras situaciones internas. Entonces, lo que vemos aquí es que la flexibilidad psicológica nos dice a nosotros, primero que todo, que está bien sentir lo que sea que estemos sintiendo, que las emociones y los pensamientos van a llegar y van a pasar. Y la próxima parte, que es todavía más importante, es aprender a actuar en congruencia con lo que es importante para nosotros sin permitir que las emociones o pensamientos nos dominen. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero hacer ejercicio y tengo esta meta de hacer ejercicio. Por la mañana me voy a levantar y voy a caminar por 20 minutos a las 7 de la mañana. Entonces sonó el despertador y yo escuché esa vocecita, ay no, quédate ahí en la cama, que esa cama está calientica y mira qué rico se siente estar aquí bien cómodo debajo de las cobijas, qué rico.
yo no tengo que creer y no tengo que escuchar esas palabras. Yo puedo escucharlas y decir, bueno, ahí está ese pensamiento. Estoy teniendo este pensamiento de que debo quedarme en la cama, pero yo tengo la capacidad de actuar con congruencia, levantarme de esa cama, ponerme los tenis e ir a caminar. Yo no tengo que creerme lo que la mente me diga. Y esta idea es fundamental, porque es lo que nos va a ayudar a caminar en dirección a lo que queremos alcanzar. Y en el proceso de ir teniendo estos logros, entonces vamos cambiando internamente porque nuestra experiencia va a cambiar. Si yo tengo esta actitud, entonces, ¿qué pasa? Voy a caminar hoy y voy a caminar mañana y voy a caminar pasado mañana y voy a escuchar la vocecita, pero llega un momento en que esa vocecita ni fu ni fa, porque es que yo ya estoy acostumbrada a hacer lo que debo hacer. Pero lo que sí empiezo a darme cuenta es que mi cuerpo se ve mejor, tengo más energía y se va creando una nueva experiencia. Y las nuevas experiencias crean nuevas perspectivas y las nuevas perspectivas nos crean una nueva vida. Y nuestra mente se va ampliando y vamos creyendo en nosotros mismos. Entonces mañana digo, bueno, ya súper, estoy caminando 20 minutitos cada día por medio, voy a empezar a tomar más agua o voy a dejar de comer comida frita. Y veo esos chicharrones y veo la bandeja paisa y veo todo esto y la mente me va a decir, ay, qué rico, cómete un chicharrón de esos, pero cómetelo todo. Y yo voy a recordar que eso es solamente un pensamiento, pero voy a actuar con congruencia hacia lo que quiero lograr. Entonces ahí vemos cómo, y esto se llama poder tener esa difusión de mis pensamientos. Mis pensamientos no son quién soy, no son mi identidad. Lo mismo cuando de pronto llega un pensamiento, bueno, no me quiero ir mucho por otra parte, pero ejemplo, un pensamiento, ay, tú no eres suficientemente buena para tal cosa. Si me la creí de malas, ahí ya quedé. Pero si yo puedo escuchar estos pensamientos que son muchas veces los que llevan a la vergüenza, a la culpabilidad, digo, ah, bueno, ahí está otra vez este ruidito de mi mente, pero no tengo que tomar en serio lo que mi mente me está diciendo. Yo puedo decidir cómo quiero actuar independiente de lo que piense o sienta. Y eso es un punto para recordar. Entonces, regresando, ¿sí? Entonces estamos pues como el caballo. Tengo una meta y quiero cumplir esa meta y no le voy a hacer caso a esas emociones aflictivas ni a esos pensamientos, voy hacia mi meta. Más sin embargo, eso no quiere decir que no sea útil tener ciertas habilidades para procesar esas emociones que están surgiendo. Y si ustedes ven aquí la foto, que me encanta, estamos comparando las emociones con el agua caliente o con un agua que hay que hervir. Si yo tengo esta agua en una olla y yo quiero que esa agua desaparezca, se evapore, yo necesito ponerle la llama, pero a toda. Y si yo le pongo la llama a esa agua, entonces el agua se va a evaporar. Pero si yo la tapo y le apago el fogón, pues ahí esa agua se va a quedar por siempre. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Necesitamos sentirlas. Y cuando nos damos la oportunidad de sentirlas, entonces ellas empiezan a desaparecer. Les doy un ejemplo muy relevante de hace poquito tiempo. Mi hijo se me fue para los Estados Unidos a estudiar. Yo en este momento estoy en Colombia. Y cuando este niño se fue, qué tristeza tan increíble. Entonces, bueno, muchas veces pues la gente me decía, no estés triste, que tu hijo va a estar bien. Y yo sé que pues las intenciones son buenas, pero en realidad yo tenía que estar triste. Me di permiso de llorar, lloré y pataleé por unos días, después lloré y pataleé un poquito menos y ya ahora pues casi no pataleo ni lloro, pero hay veces también cuando me siento triste, pues lloro y extraño a mi hijo. ¿Por qué? Porque es normal que si mi hijo estuvo conmigo toda la vida, que yo me sienta triste. Ahora, eso no quiere decir que voy a empezar a sentirme triste día y noche y a
y a sumarle diálogo mental, y por qué mi hijo se fue y si estuviera aquí, ahí si no tengo cuidado con mis pensamientos, entonces sí se puede volver en algo aflictivo. Pero si yo lo tomo como voy a sentir mis emociones, pero me siento feliz por otra parte de que mi hijo esté lejos, que haya ido a estudiar, que esté haciendo lo que debe hacer por su futuro. Entonces, como madre, me siento feliz porque mi hijo está progresando, pero hay otra parte de mí que se siente triste y voy a llorar. Y voy a dejar que se me apague la tristeza cuando se me quiera ir, teniendo en cuenta que la voy a tomar, pues la voy a interpretar de una manera positiva. Entonces, eso es importante, tener ese buen balance. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, no solamente tenemos aquí ciertas herramientas que nos ayudan a procesar las emociones en el momento, como lo que les acabo de decir, ay, mi hijo se me fue, o para ustedes cualquier cosa que se pueda presentar, situaciones de familia, una situación amorosa, me sentí triste, entonces voy a darme la oportunidad de estar triste y ya eso me va a ayudar a procesar esta situación. Pero hay algo todavía más importante, y es que nosotros tenemos unas herramientas increíblemente efectivas hoy en día para aumentar nuestra resiliencia emocional. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Vamos a mirarnos a nosotros mismos. Y aquí yo pongo el ejemplo de que nosotros somos dos en uno. Nosotros tenemos dos personalidades y no nos damos ni cuenta. Hay una parte de nosotros que es más impulsiva, es más enojona, la parte de ese cerebro reptiliano es acelerada, de aquí sale el estrés, la ira y este cerebro, esta parte de nosotros es como esa parte más animal, entre comillas, este cerebro reptiliano que ha estado en desarrollo pues por millones y millones de años y es el que nos ayuda a que podamos sobrevivir como especie. Entonces, esta parte de nosotros es como el niño malcriado hay veces o el niño impulsivo, más sin embargo tenemos esta otra parte de nuestro cerebro que son pues como estas estructuras más nuevas que nos permiten ser pues los seres humanos que somos, lo que nos distingue de los animales. Y aquí está la parte más racional, donde podemos pensar, donde están estas actitudes prosociales. Y lo que sucede es que si nosotros empezamos a hacer ciertos ejercicios diarios, vamos a empezar a fortalecer esta parte del cerebro nuevo y a tranquilizar este cerebro reptiliano. Y cuando esto sucede, entonces nuestra percepción de la vida y nuestra realidad subjetiva, que es en las palabras pues, más coloquiales, es bueno, ¿cómo vivo mi vida? Se va a transformar. Entonces, la atención plena ejercita los centros del cerebro nuevo encargados de tendencias prosociales y nos ayuda a poder controlar los impulsos del tallo cerebral o cerebro reptiliano. Entonces, para ponerlo otra vez en términos de pronto un poquito más fáciles de entender, esta parte de ese cerebro reptiliano tiene una estructura muy importante que es la amígdala. Y esa amígdala es responsable por el miedo. Y nosotros no nos damos ni cuenta cómo nuestra vida es guiada por el miedo. De hecho, el estrés es una respuesta de miedo. La preocupación es una respuesta de miedo. Cuando nosotros empezamos a desarrollar estas partes superiores de nuestro cerebro y ese amor del que les hablaba, esa compasión, esa gratitud, lo que pasa es que el funcionamiento y la estructura de nuestro cerebro empieza a cambiar. Y ese cerebro reptiliano y esa amígdala empieza también a bajarle la actividad. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo puedo afrontar mi vida desde un estado de crecimiento. Estoy abierta, estoy receptiva, me siento más segura que cuando estoy actuando desde ese cerebro reptiliano, que es miedoso, que está en sobrevivencia, que sálvese quien pueda y quítate tú para ponerme yo. Esa parte de nuestro cerebro empieza a calmarse. Y obviamente esto tiene una repercusión importante a nivel individual, pero también a nivel social. Entonces, aquí vemos entonces ese cerebro antiguo y ese cerebro nuevo y cómo tenemos esta lucha interna, pero si podemos por lo menos identificar esa lucha, ya estamos mucho más cerca de ganarla.
porque la situación difícil que se nos presenta a veces es que esto se nos vuelve un nudo en la cabeza y ni siquiera sabemos lo que está pasando. Pero cuando podemos ver esa parte de nosotros mismos instintiva, enojona, triste, y lo vemos como, bueno, aquí está esta parte de mí, que es como este niño que hay que calmar, entonces yo puedo ser como ese padre protector, calmar ese niño, decirle tranquilízate, me puedo hablar a mí mismo, respirar profundo y aprender entonces a calmar esa parte instintiva de mí usando estas partes superiores. Y estas ni siquiera partes superiores, pero estas facultades superiores. Entonces aquí vemos especialmente una pequeña estructura que se llama la corteza cingulada anterior, que es importante en el desarrollo de la empatía y compasión. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Empezamos a desarrollar estas prácticas de atención plena que de hecho incluyen una actitud de amor. Porque aquí les quiero explicar a los que no tienen mucha experiencia en este tema, la atención plena puede ser sencillamente la capacidad de estar presente en el aquí y en el ahora. Y es increíblemente útil. Pero ya lo que se pasó de útil y lo que está pues cambiando el mundo es este Mindfulness 2.0 o atención plena, como lo llamo yo aquí 2.0, que no es solamente aprender a estar aquí y ahora, sino aprender a estar aquí y ahora con una actitud de amor, compasión, que empieza entonces a cambiar mi cerebro y a crear coherencia cardíaca. Escuchen esto, que esto se pone súper bueno. Cuando yo empiezo a cultivar estas emociones positivas, y es tan sencillo como les decía anteriormente, yo llevo mi atención al área del corazón y empiezo a generar estos sentimientos de gratitud, de amor, de compasión, lo que sea más fácil para mí. Y el cerebro que se comunica, el corazón que se comunica con el cerebro, empieza a mandarle pues estos mensajes al cerebro para que el cerebro se tranquilice, le dice, no, todo está bien, y empieza a haber un funcionamiento diferente de nuestro cerebro, porque nuestro corazón y nuestro cerebro van entrando en cierta coherencia. Entonces, aquí vemos que no solamente se está cambiando el cerebro, sino que también estamos aumentando esa capacidad de nuestro corazón de generar toda esta fisiología que apoya nuestro bienestar. Entonces, importantísimo que entendamos también lo que les decía anteriormente, el desarrollo de estas estructuras disminuye la actividad de la amígdala responsable por la respuesta de miedo, y fuera de eso nosotros tenemos este sistema simpático y parasimpático que uno nos acelera. Ese es el que es responsable por esa respuesta de huir, luchar o congelarnos, mientras tenemos esta otra respuesta de sistema parasimpático, que es la respuesta de descansar y digerir, ahí cuando estamos digiriendo la comida. Entonces, este tipo de prácticas empieza a activar ese sistema parasimpático, de modo que yo me empiece a calmar y que empiece a ver la vida desde una manera mucho más optimista, y no solamente optimista, sino que esto me hace más inteligente. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy actuando desde el miedo, desde la ira, desde la impulsividad, entonces lo que pasa es que mi cerebro va a actuar más, esa parte de atrás del cerebro va a estar más activa, va a haber más circulación a esa parte del cerebro, y la parte del cerebro que necesitamos utilizar para salir de problemas, ser creativos, pensar bien, es que esta parte del frente, que cuando estamos en este estrés de la vida diaria, pues no funciona adecuadamente. Entonces aquí vemos unos beneficios múltiples, no solamente en la parte emocional, sino en la parte cognitiva. Y cómo tener un mundo emocional balanceado nos va a ayudar a pensar mejor, ser más inteligentes y más creativos. Por eso les digo que las emociones pues tocan muchas áreas de nuestra vida. Y aquí vamos a tocar algo que de hecho hablaba ahora Carla, y es, tal vez de todo lo que he hablado aquí hoy, esto es lo que es más desconocido para la mayoría de personas, y es que nuestro cuerpo nos habla. No es, si queremos aprender a conectarnos y a
acelerar nuestra evolución como seres humanos y nuestra evolución en cuanto al crecimiento emocional. ¿Dónde ir? Al cuerpo. ¿Por qué? Porque esas partes que les decía anteriormente, ese cerebro límbico y cerebro reptiliano, son incapaces de lenguaje y se van a comunicar con mi cuerpo por medio de sensaciones físicas, no por medio de pensamientos. Si yo estoy pensando, ay, voy a pensar cómo me siento, es como que las emociones me están hablando en chino y yo les estoy hablando en español y no nos vamos a entender. Cuando yo aprendo a sentir mis emociones a nivel físico, se activan una cantidad de mecanismos de autorregulación emocional que si yo estoy tratando de calmarme usando mi mente, eso no se puede ni comparar el mismo día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos sistemas. Un sistema que es más intuitivo, que es rápido, pensamos rápido y estamos listos ahí para reaccionar rapidito, mientras hay otro sistema que es la parte más consciente, que es cuando yo pienso, que decido, estoy usando mi capacidad de razonar, pero esa parte es increíblemente limitada comparada con ese sistema número 1 que es intuitivo. Entonces lo que hacemos aquí es aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y aquí pasan dos cosas espectaculares. Primero, aumenta nuestra capacidad de regular nuestras emociones. Y segundo, aumenta nuestra intuición. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está lleno de información que no está en nuestra mente consciente. Hay estos marcadores somáticos que son toda nuestra vida es como un libro que está escrito dentro de nosotros. Pero ese libro muchas veces no se va a abrir como pensamientos, sino como sensaciones. Y en el momento en que nosotros empezamos a ponerle atención a nuestro cuerpo con amor, por lo que ya hablamos acerca del amor, entonces lo que empieza a suceder es transformador 100%. Y es primero que todo esa estructura responsable por la interocepción o nuestra capacidad de sentir nuestro cuerpo se va ejercitando más y más y nuestra sensibilidad corporal aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que tomar una decisión, en vez de siquiera pensarla, la voy a sentir como, esto se siente bien o esto se siente mal. ¿Y de dónde viene eso? De nuestra capacidad de interocepción. Entonces, ojo, que esto es lo que les estoy diciendo, es increíblemente poderoso. Entonces, lo que vemos aquí es otra vez interocepción es facilito, es sencillamente aprender a integrar nuestras emociones al cuerpo. En vez de que nos estén dando vueltas en la cabeza y esas emociones van a traer pensamientos y muchas veces esos pensamientos se vuelven obsesivos. Entonces, entre más pienso, más me aumenta esa emoción negativa y más se me contrae el cuerpo. ¿Qué voy a hacer? Llevar mi atención a las sensaciones corporales para entonces desde el cuerpo poder soltar esas emociones. Y lo que vemos aquí, entonces, es que la interocepción es sencillo. Le vamos a poner atención a qué sentimos, dónde lo sentimos, y una pregunta interesante es ¿por qué? Entonces, tuve una discusión con X o Y persona en el trabajo. ¿Qué siento? Me siento, supongamos que tengo miedo de perder mi trabajo, siento una contracción en mi estómago. Entonces, ¿qué siento? Contracción. ¿Dónde? En el estómago. ¿Por qué? Bueno, porque tengo miedo que me echen de mi trabajo. Entonces, queremos siempre empezar a sentir el cuerpo como instrumento de comunicación. ¿Por qué? Porque hay veces sabemos lo que estamos sintiendo, pero otras veces esas emociones están debajo de nuestra mente consciente y están ahí constantemente, pero no estamos completamente, pues no nos percatamos de que están ahí. Entonces, cuando yo empiezo a sentir el cuerpo, puedo decir, tengo esta contracción aquí, esta contracción allá, y en el momento en que yo siento mi cuerpo de una manera amorosa, todos esos bloqueos internos empiezan a desaparecer. Entonces, aquí es importante ver cómo, no sé si me queda tiempo, sí. Entonces, lo que vemos aquí
Y ojo porque esto es interesante. Y va a lo que les acabo de decir. Supongamos que yo me estoy sintiendo de X o Y manera, pero no estoy completamente consciente de que me siento así, solamente como que estoy incómoda, pero ¿qué pasa? Yo puedo sentir mi cuerpo y decir, tengo una tensión en tal parte del cuerpo. Después, la parte izquierda del cerebro es la que va a reconocer la emoción y lo que significa. Entonces yo digo, tengo esta contracción en mi abdomen o esta pesadez en mi corazón porque tengo miedo de que pueda perder el trabajo. Entonces ahí yo pude llegar a esa inteligencia emocional que requiere esa comunicación del hemisferio derecho e izquierdo del cerebro. Y aquí hay esta estructura que se llama el cuerpo calloso, que es el que ayuda con la comunicación. Entonces aquí está la parte derecha, la parte izquierda del cerebro y está este cuerpo calloso ahí metidito. Y entre más empezamos a comunicarnos con el cuerpo y a conectar lo que quiere decir la sensación con la emoción y el nombre de la emoción, esta estructura se va poniendo más fuerte y ahí entonces vamos a aumentar cada vez nuestra capacidad de entender nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa? Muy importante es aprender a sentir estas emociones a nivel físico para aumentar nuestra inteligencia emocional y de esta manera estas emociones atrapadas en el cuerpo, porque les dije que lo que hemos hecho la mayoría de nosotros es como una olla pitadora, meterle cosas ahí a nuestro sistema y hay esta cantidad de sensaciones atrapadas de mucho, mucho tiempo. En el momento en que empezamos a sentir nuestro cuerpo amorosamente, empezamos a sentir se siente a veces como densa esta parte, la otra, y esas emociones atrapadas empiezan a ser liberadas. Y esto ayuda a calmar nuestro sistema nervioso y podemos tener un sistema de, un sentido de serenidad. ¿Y qué pasa? Esto también va aumentando nuestra resiliencia emocional. Entonces, aquí es súper importante que veamos pues como todas estas partes. Y miren lo que pasa. Cuando empezamos a hacer esto de sentir nuestras emociones a nivel físico, entonces suceden cambios a nivel del sistema automático, el nervioso automático, cambia otra parte de este funcionamiento emocional que se llama el sistema reticular de excitación, cambios en el sistema límbico, se activa la neuroplasticidad y aumenta la metacognición. Entonces, para hacer el cuento largo, corto, si ustedes quieren aumentar su inteligencia emocional, empiecen a comunicarse con su cuerpo desde un estado de amor, amabilidad y aceptación hacia todo lo que se siente. Y lo que vemos aquí es que cuando empezamos a acumular todas estas emociones, esto crea un estado de caos interno y disminuye nuestro bienestar emocional. Y sucede más o menos lo que vemos aquí a la izquierda, que nos sentimos enfrascados, nos sentimos como enjaulados. Y suprimir las emociones hace que se queden atrapadas en el cuerpo y pueden causar enfermedades psicológicas y físicas, que fue algo que ya les comenté. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos aprendiendo a abrir nuestra atención, estar conscientes de lo que está pasando afuera, en nuestro mundo, ver, escuchar, sentir, pero también estamos conscientes de lo que está pasando internamente. Lo que no queremos es estar distraídos todo el tiempo con el ruido de nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esta capacidad de sentir con todo nuestro cuerpo todas estas emociones constantemente, ahí vamos a identificar patrones aflictivos y vamos a poder identificar todas estas sensaciones de nivel emocional que nos ayudan a aumentar esa inteligencia emocional y esa autorregulación. Entonces vemos que esta parte de nuestras emociones es muchísimo más compleja de lo que la mayoría de las personas saben. Lo que vemos también es que muchas veces tenemos cierto sentido a reaccionar. Y aquí va a ser muy importante entender que y aquí les voy a dar un ejemplo con la manito, que es nuestro cerebro, el modelo que usamos es esta parte de aquí, es ese tallo cerebral. Esta parte, cuando ponemos este dedito gordo a través de la mano, esto representa el área límbica. Estas dos partes son las partes más profundas de nuestro cerebro, las más antiguas, y estos deditos son la neocorteza o la parte más nueva de nuestro cerebro, y cuando todo está bien, entonces estas partes están trabajando bien integradas.
Cuando nos salimos de nuestras casillas y cuando sucede algo intensamente emocional, entonces lo que pasa es que se nos dispara la neocorteza, la amígdala que está por allá vetidita y estas partes más internas de nuestro cerebro, entonces es como que secuestran nuestra mente y ahí es cuando nuestros pensamientos se vuelven súper obsesivos y lo que queremos hacer es tener estas habilidades de autorregulación, le ayude al cerebro a calmarse, a tranquilizarse y no estar actuando desde ese momento de reactividad. ¿Por qué? Porque esa reactividad va a afectar nuestra atención, emociones, pensamientos, motivación, acciones futuras. O sea que queremos 100% aprender a tranquilizarnos. Eso lo hacemos exactamente de la misma manera, aprendiendo a a tener esta distancia con estos estados aflictivos. Así como les decía anteriormente, quiero ir y me quiero quedar en la cama aquí acostadita. Yo me tengo que creer, estoy creando una distancia. Aquí estoy yo y aquí está este pensamiento. Ese pensamiento no soy yo y yo puedo actuar de una manera diferente. Lo mismo aquí. Aquí está este sentimiento de enojo, quiero gritar, quiero formar un lío, pero ¿qué voy a hacer? Voy a notar que no tengo que hacerle caso ni a los pensamientos ni a las emociones que están surgiendo y puedo actuar con congruencia a mis valores, que es tal vez ser una persona pacífica y una persona educada que no vaya de pronto a perder sus cabales. Entonces, aquí vemos que esa atención objetivada nos ayuda a crear cierta pausa. Aquí está la acción y en vez de reaccionar impulsivamente, voy a tomarme una pausa, qué siento, dónde lo siento, qué hay detrás de esta sensación, cómo me puedo sentir mejor y ya después sí voy a tener una respuesta consciente. Y eso me va a ahorrar muchísimos líos. Entonces, se nos acaba el tiempo. Quiero pues obviamente honrar su tiempo. Si alguien necesita desconectarse, lo puede hacer, pero si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues sí me puedo quedar unos minutitos extra. Carla, veo que abriste el micrófono. Te quiero felicitar, Andrea. Muy padre plática. Me cae el 20 y dispuesta a hacer estas prácticas para tener mayor inteligencia emocional y poder autorregular mis emociones y sentirme más en paz, plena, tranquila, con serenidad y generar esta vibra o este estado también a los demás desde mi yo. Muchas gracias, Andrea. A ti, Carla. De hecho, mañana vas a volver a escuchar esta información de hoy en la clase del chat. Pero no importa. La verdad es que entre más lo escuche, yo creo que para mí es como sanador, ¿no? Entonces no te preocupes por eso. Súper. Una cosa importante aquí es, los invito porque nosotros estamos haciendo aquí un tremendo equipo que todos están invitados. Estamos aprendiendo a llevar a cabo estos ejercicios de la mente, este entrenamiento mental lo estamos haciendo en equipo, como el Club de las 5 de la mañana, que es completamente gratuito y todos están bienvenidos, sino que se tienen que levantar tempranito. Pero en este club de las 5 de la mañana es como si fuéramos al gimnasio por 1 hora, pero no el gimnasio físico, sino el gimnasio mental. Todos están otra vez invitados. Les voy a colocar por aquí en el chat mi número de teléfono y con muchísimo gusto les envío el enlace. También los vamos a sumar a nuestro grupo de prosperidad para que puedan tener acceso a todas las actividades. Y por aquí vi que alguien levantó la manito y me la volví a bajar. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo. Cuéntenme un poquito. Por aquí dice Elizabeth Molano, gracias, todo explicado muy claro, un trabajo de conocimiento personal y fuerza de voluntad si quiero alcanzar metas. Así es. Yo creo que una manera muy chévere de ponerlo, muy padre, como diría Carla, es sencillamente autodisciplina. No me puedo dejar llevar que me arrastre la emoción y me tiró para un lado y me tiró para el otro. Es como, bueno, sí, voy a tratar de tener esta autocompasión, de procesar mis emociones, pero no voy a dejar que controlen mi vida porque yo tengo la capacidad de controlar el rumbo de mi existencia. Muy bien. ¿Alguien más? Muy buen resumen,
persona que lo escribió. Y listo, entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, podemos entonces finalizar esta charla. Y muchísimas gracias a todos. Me siento súper feliz de volverlos a ver que llevaba, o bueno, de verlos aunque sean los nombres, porque sí llevamos bastante tiempito desconectados. Entonces, pues un placer estar por aquí con todos ustedes. Y gracias a los participantes nuevos. Chao.